yo siempre me río con una anécdota maravillosa de una vez en un programa de radio que estaban criticando a los jóvenes porque decían, no sé si ya se dirá, decían un tro, por ejemplo, un Ujú. tro de plátano, ¿no? Sí. Un tro de plátano. Y entonces ellos estaban haciendo eso tan maravilloso de inventarse la etimología. Y decían que venía del inglés track. Y yo, en fin, no pude más que reírme, porque ese tro de plátano, ese tro, es una palabra antiquísima en el español, mucho más antigua que la conquista de América, que se escribía Troj, troj, y era un almacén de grano, de frutos, de papa, de lo que fuera. Bueno, en ese caso de papa no, porque la papa todavía no había llegado al español, ¿verdad? Pero cuando se habla del troj, que se habla de una carga de algo grande, no tiene nada que ver con el truck inglés. Es una palabra absolutamente patrimonial del español. Entonces criticamos a los jóvenes porque dicen tro, pero los criticamos por absoluto desconocimiento. Hola amigos, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast, Un Giro Diferente. En esta ocasión estamos aquí para hablar de un tema que hemos venido tocando en esta temporada con cierta frecuencia, pero no lo hemos hecho, digamos que de una manera estricta, sino que se ha venido dando de manera natural. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las palabras y me pregunto si ustedes se han preguntado alguna vez cómo nacen las palabras. Todos nosotros estamos rodeados de palabras, incluso desde que nacemos, o yo diría más, desde antes de nacer, estamos en contacto con la palabra. Pero ¿se han preguntado ustedes de dónde viene la palabra? ¿Cómo surgen las palabras? Si las palabras tienen un impacto especial en nuestra vida o sencillamente nosotros lo hablamos porque estamos acostumbrados y es la manera en la que nos comunicamos con nosotros, o ¿qué dicen las palabras más allá de lo que nosotros decimos normalmente? De eso vamos a estar hablando el día de hoy y les comento que tenemos un plato fuerte. Tenemos una invitada que es excepcional. Está con nosotros la doctora María José Rincón González. Es filóloga, lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Pero eso es un resumen de ella, porque es muchísimas cosas más. Es articulista, es escritora, y lo vamos a descubrir todos en esta conversación. Así que prepárense para tener una conversación excepcional y que no nos dejará indiferente. Bienvenida, estimada María José, a este espacio de diálogo y reflexión. Bien hallada, Yosani, un placer, un placer. Gracias. Am, Hace un tiempo que habíamos estado planificando este encuentro y afortunadamente se ha dado el momento en que nos podemos juntar. Y yo estoy que reboso de emoción y de alegría porque este tema, yo tengo muchas inquietudes. Yo he pensado en el tema desde el momento en que pensé en ti para hablarlo como la vida de las palabras. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. Si tu vida fuera, digamos que un libro o una historia, este primer capítulo de cómo tú te encuentras con las palabras, ¿cómo empezaría? ¿Cómo sería? Ese primer capítulo empezó hace muchísimos años, en la infancia, incluso mucho antes de saber leer y escribir. Sí, yo era una apasionada de escuchar a la gente hablar, de preguntar lo que significaban las palabras. Yo no lo recuerdo, sí recuerdo mis padres comentando, ¿no? Mi obsesión por cómo se pronunciaban las palabras, por lo que significaban, por lo que decían las cosas que estaban escritas en las calles y que yo todavía no sabía leer. Y por supuesto con la vinculación con la lectura. Una vez que aprendí a leer, mi mundo fue otro. Eh, Creo que mi vocación nació en ese momento. Desde ese momento supe que quería estudiar lengua. Y después, bueno, pues me dediqué a la filología y a eso me sigo dedicando. Esa ha sido mi pasión toda la vida. La filología no es un término que nosotros usemos con frecuencia en nuestro Ujú. diario vivir. Más o menos, ¿qué es? Sí, la filología, bueno, es una disciplina científica que se dedica a estudiar las palabras, pero esencialmente vinculadas con la cultura. A veces lo distinguimos de la lingüística, en el que la lingüística estudia las palabras
solo en el ámbito de las palabras, de los sistemas lingüísticos. Y la filología va más allá. La filología estudia las palabras en cómo funcionan en los textos y fundamentalmente en los textos literarios, aunque estudiamos todo tipo de textos, ¿no? Entonces esa fue mi carrera universitaria y ahí fue que me doctoré en filología, que es el amor por las palabras, ¿no? Definitivamente que este capítulo tuvo que haber empezado muy temprano para que una joven de entrada a la universidad diga, yo no quiero estudiar economía ni nada que tenga que ver con administración, yo quiero estudiar filología. Filología. Y tuve la suerte de que bueno, de que a todo el mundo le pareció bien y todo el mundo me apoyó. De hecho, yo venía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Con esa pasión. Uno siempre recuerda a sus profesores, ¿no? Esos grandes profesores de primaria, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi profesora Carmen, eh, que podría tener yo 9, 10 años quizás, ¿no? Y como ella me prestaba sus propios libros para que yo leyera, ¿no? Sus propias novelas, porque ya yo había leído lo que estaba en la biblioteca escolar. Entonces ella me prestaba sus propios libros o recuerdo mis profesores de secundaria, cómo me enseñaron pues, a analizar poemas o a leer la poesía clásica. Mi profesor Félix, fue mi profesor de secundaria, y todavía tengo esa conciencia de cómo se fue creando, ¿no? Esa vocación. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay en la vida de un ser humano es que logre encontrar esa vocación, esa actividad que le da sentido a lo que hace aquí, ¿no? Después tenemos muchas más cosas, tenemos la familia, el amor, pero, pero sin la vocación yo creo que no llegamos a ser felices. Yo tengo la suerte de que mi vocación estaba clarísima desde el principio. Eso es admirable y envidiable, Sí. porque no siempre nosotros logramos encontrar la vocación. Y yo no sé si fue que tú la encontraste o ella te encontró a ti. Probablemente ella me encontró a mí. Yo creo que yo algo debía tener ya de fábrica, ¿verdad? Con esa obsesión con el lenguaje, esa facilidad también para los idiomas, para la musicalidad de las palabras, ¿no? Y sobre todo para la literatura. Y después, bueno, pues la vida te va poniendo en el camino, ¿no? Te va poniendo en el camino unos padres que cuando tú de regalos pides libros, pues te dan libros, ¿no? Y si no hay para dártelos, pues te llevan a la biblioteca y te buscan la forma de que tú continúes ese camino, ¿no? Y yo creo que yo tuve esa suerte. Y desde entonces pues lo sigo manteniendo, ¿no? Soy una lectora voraz, ávida lectora, me encanta compartir lo que leo, me encanta enseñarle a la gente a que disfrute de la lectura como yo lo hago y después profesionalmente pues lo que me dedico es a las palabras. Entonces mi mundo está completamente rodeado de palabras. Yo te comentaba hace un rato que estoy fascinada en este momento, y lo dije anteriormente, con el libro de Nazaret Castellanos, El puente donde habitan las mariposas, que es un ensayo acerca de la plasticidad del cerebro. Y como estoy tan fascinada, lo tengo en la sangre corriéndome, y te hice la pregunta de si fue la vocación que te encontró a ti y lo conecté con algo que ella dice, y es que en nuestro ADN nosotros tenemos toda la información de nuestra vida, toda la herencia biológica de nuestros antepasados, y que esa herencia influye en nosotros, en lo que nosotros somos, puede manifestarse o no. Y puede ser que ya tú vinieras ancestralmente con ese llamado y de repente solo fue conectar con ese momento, y fue maravilloso que lo encontraras tan Claro, temprano. pero pues, además es que ese contenido biológico que tú bien dices, que probablemente estaba ahí, en algún momento podrá descubrirse hasta qué punto Ah, es solo biológico, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante el componente social y el componente cultural, ¿no? Dónde naces, de quién te rodeas, quiénes son tus maestros, qué así es. oportunidades tienes en la vida. Porque yo me paro a pensar a veces cuántas pequeñas María José debe haber por ahí con esa misma capacidad innata probablemente para apasionarse con el lenguaje y que no tiene las mismas oportunidades que yo tuve, ¿no? Por eso los que tenemos la oportunidad de tener una formación de calidad, de podernos dedicar a lo que nos gusta, siempre tenemos que tener presente que hay que facilitar esa igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Para que ese ADN que ya traemos, ¿verdad? Pues se encuentre con ese caldo de cultivo, que es ese empuje cultural, ese empuje social que te da la posibilidad de, si quieres ser filóloga, tienes los medios para hacerlo, ¿no?
Si quieres ser cualquier otra cosa, te ponemos los medios para que lo seas, ¿no? Y si en determinado momento, a lo largo del camino, quieres ser otra cosa, pues ahí están los medios también, porque eso también es importante, ¿no? Hay quienes tenemos la vocación marcada desde un principio y creemos que no la hemos equivocado, y hay quien cambia, hay quien lo encuentra por el camino, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es válido. Yo creo que es válido y además es necesario para que esa misma plasticidad que tú decías del cerebro, bueno, pues el ser humano viene programado para poder hacer eso. ¿Por qué los demás vamos a juzgar o a impedirlo, no? Yo sí es verdad que no tuve ese giro, ¿no? Ese giro de guión, pero, pero sí sé que hay gente que lo encuentra por el camino y eso también es hermoso. Sí, es bueno saberlo, Sí. que tenemos la oportunidad de cambiar, de Sí. elegir constantemente y que la vida que tenemos no tenemos que ceñirnos necesariamente a lo que nos marca tal vez nuestra familia Sin o duda. nuestro entorno, sino que hay muchas posibilidades que podemos tocar y podemos encontrar formas distintas Claro de que sí, claro expresarnos. que sí. Yo recuerdo, por ejemplo, esa frase maravillosa del Quijote, ¿verdad? Que dice, decía don Alonso Quijano, ¿verdad? Siendo ya Don Quijote, el caballero, decía, yo sé quién soy y quién puedo ser. Entonces, Maravilloso. eso es extraordinario, ¿eh? Saber quién es uno y también quién puede ser, ¿por qué no? ¿No? Cambiar y cambiar el rumbo cuando haga falta, eso está bien. Muy bien. Tú sabes que tengo una curiosidad y es cómo nacen y mueren las palabras. Hablamos constantemente, pero cómo nacen y Sí, mueren. sabes que las palabras están tan cerca de nosotros, o sea, la lengua es lo que somos realmente. Sin lengua somos muy poco, queda muy poco de nosotros, ¿no? Y a veces es algo tan cotidiano, tan asumido, que no nos lo planteamos, ¿no? Es quizás como cuando abrimos la llave y hay agua, ¿no? Y decimos, eso es un don extraordinario, ¿no? Así ¿Y es. cuánta gente no la tiene? Con las palabras pasa igual, ¿no? Que como forman parte de nuestra vida cotidiana, son absolutamente necesarias, a veces no nos lo planteamos. ¿Cómo surgen las palabras? ¿Quién sería ese primero? Bueno, hay toda una historia, ¿no? Del nacimiento del lenguaje. A mí me gusta mucho seguirle eso que tú decías, ¿no? Seguirle la vida a las palabras, seguirle la pista a las palabras. Por ejemplo, si uno se plantea cualquier palabra y busca hacia atrás, trazar esa biografía. ¿Cuándo fue la primera vez que tenemos documentada esa palabra? Es muy difícil decir quién fue el primero que la dijo, eso va a ser casi imposible. Pero, por ejemplo, en el caso del español, sí podemos rastrear la biografía de cada palabra. Podemos ir analizando cuándo fue la primera vez que se dijo, cómo se escribía en ese momento, para qué significado se creó y cómo después esos significados de esa palabra van cambiando con el tiempo y se van adaptando, porque si hay algo que tiene la lengua es esa capacidad extraordinaria de cambio y de adaptación. Pregunta es viva. Claro, pues la lengua es un organismo vivo completamente adaptable, ¿no? Y en relación con eso, una de mis tareas destacadas ahora mismo es el trabajo con el diccionario histórico de la lengua. El diccionario histórico de la lengua lo que hace es trazar esa biografía de cada una de las palabras. Lo está haciendo la Real Academia Española y hay equipos en todos los países de especialistas que trabajan con palabras y van aportando a ese diccionario histórico de la lengua. Y yo dirijo el equipo dominicano. Y bueno, pues se nos asignan una serie de palabras y nosotros trazamos la biografía de cada palabra. Estamos hablando de semanas, incluso meses, para cada palabra Para de cada uno. trabajo, exactamente. Entonces, imagínense que ustedes cogen, no sé, la familia de palabras Dame un ejemplo un de una ejemplo, palabra un que ejemplo, le haya seguido tú el por rastro. ejemplo, la palabra guanábana. Bellísimo, riquísima la fruta, ¿verdad? Bueno, pues hemos estudiado la palabra guanábana, la palabra guanábano. ¿M? Después guanábana se usa también como adjetivo, es como aquí en República Dominicana diríamos, mm, este señor es una tallota Ujú. o es una batata, ¿no? Que es un poco despectivo, ¿verdad? Bueno, pues hay países de América donde se dice es una guanábana, ¿m? En ese mismo sentido. Oh, Claro, porque no se trata de estudiar el español de República Dominicana, se trata de estudiar la palabra guanábana en todos los países donde se dice guanábana. Y de ahí viene, bueno, pues guanabanada, guanábano.
hay toda una serie de bifurcaciones en el sentido de una palabra y de esa familia de palabras, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a champola, ¿verdad? Sí, Que claro. no tiene relación morfológica con guanábana, pero sí de sentido. Y qué es champola aquí y qué es champola en otros países, ¿no? Entonces, se trata de saber de dónde viene. En el caso de guanábana, bueno, pues es una palabra de origen indígena, y llegamos hasta esa lengua, pero hay otras palabras que vienen pues del latín o del griego, y entonces hay que retrotraerse mucho más, hay que averiguar su etimología, hay que ver cómo ha cambiado su significado, cómo se adapta, buscar ejemplos a lo largo de toda la historia de la palabra. En el caso de guanábana, pues tenemos ejemplos desde el siglo XV, pero hay que buscar ejemplos del siglo XV, del XVI, del XVIII, del XIX, del XX, del XXI, y ir determinando a partir de los ejemplos con qué significado se usa esa palabra. Bueno, esa tarea la hacemos una por una con todas las palabras de la lengua española, o la queremos hacer, ¿verdad? Eh, Eh, está disponible en la web para todos los que quieran entrar a consultar. No sé si Guanábana está ya publicada. ¿Dónde? Nada más entran en la página de Diccionario Histórico de la Lengua Española. Es un portal, tan pronto como se concluye una palabra, se sube y está disponible para todos. Trabajo interesantísimo, tanto para especialistas como para gente que sea curiosa de las palabras, ¿no? Ah, Busquen ahí, busquen ahí. Ahí está casabe, por ejemplo, esa palabra maravillosa que también viene del taíno, ¿no? Y está trazada toda su historia. Las primeras veces que se usó, las primeras veces que se incluyó en los diccionarios. Buceen por ahí porque es divertidísimo y muy interesante. No solo para especialistas, ¿eh? Es muy interesante para el público en general que quiera conocer un poco, ¿no? Bucear un poco en ese océano de las palabras, ¿no? y en el, A través del tiempo. y en el caso de cuando las palabras desaparecen, si se puede decir, desaparecen las palabras o mueren de alguna Bueno, manera. en algún sentido sí mueren. Lo que no sabemos es si están muertas del todo. Yo diría que entran como en letargo, Ok, porque hay palabras que parece que mueren, parece que dejan de usarse y de repente repuntan. Por ejemplo, en el español se decía, hace muchos años, se decía mucho empoderar. Eso se dejó de usar, pues podríamos haber dicho murió la palabra. Y sin embargo, ahora no se nos cae de la boca, así ¿no? es. Y dice, pero eso vendrá. No, no, en español se decía empoderar hace siglos, pero dejó de decirse. Y ahora, pues se dice con otro sentido. Por lo tanto, no estaba muerta, tampoco estaba de parranda, no estaba muerta, lo que estaba era aletargada, ¿verdad? Se, Y el hablante vuelve y la reutiliza se estaba rápido, transformando. transformándose para adaptarse a las necesidades del hablante, que es lo que hace la lengua, ¿no? La lengua es plástica, la lengua sobrevive porque se adapta a nosotros. Y curiosa, me da la curiosidad por saber qué significaba antes. Bueno, muy parecido a lo que significa ahora, pero no aplicado al sentido social que decimos ahora, ¿no? De determinados grupos sociales que se empoderan. Hablamos mucho de las mujeres que se Sí, empoderan, ¿no? Y quizás de ahí la hemos traído, ¿no? Pero empoderarse era eso, apoderarse de algo, ¿no? Tomar el control sobre algo. Y ha pasado a significar algo más vinculado con eso, ¿no? Con grupos sociales bueno, que son conscientes de lo que son y son conscientes del papel que tienen que tomar en la sociedad, ¿no? Bueno, pues al final el núcleo es el mismo, el núcleo de significado es el mismo, pero va cambiando y va creciendo la palabra. tú sabes que todas las personas se preocupan por tener un patrimonio para tener una vida mejor Ujú. o de acuerdo a lo que esa persona quiere o para dejarle algo a sus hijos. Y trabajamos para eso muchas veces. Pero tú hablas de que el español es nuestro mejor patrimonio cultural, afectivo y humano. ¿Por qué dices eso? Y económico también, Ah, cuéntame. que es importante. Yo siempre digo que la lengua nos la pasamos de generación en generación. Entonces yo heredo un patrimonio de todos los millones de hablantes que hablaron español. Esa riqueza que ellos supieron eh, recibir, transformar, aumentar, enriquecer, me la han legado a mí como una herencia.
Y yo soy la responsable de ese patrimonio valioso, imagínenlo, como tú dices, como una herencia material, ¿no? Como una casa, como un patrimonio que tienes. Bueno, pues esta es la finca de mis abuelos y a ellos se la legaron sus antecesores, ¿verdad? Cuando llega a ti, tú no quieres que la finca sea menos que lo que te dejó tu abuelo. Tu idea es que permanezca o que se enriquezca. Porque ¿cuál es la idea? Pasársela a la siguiente generación y decir, mira, tu abuelo me dejó esto y yo he sido capaz de enriquecerlo y ahora te lo lego a ti. La lengua es eso, solo que no es nuestro abuelo ni nuestro bisabuelo. La lengua es algo que nosotros heredamos, bueno, si nos retrotraemos a lo que es el español casi desde el siglo X y si vamos más atrás, pues desde el latín. Entonces, eso es un patrimonio de siglos de cultura, de siglos de humanidad que a nosotros nos legan nuestros padres, nuestras madres, cuando nos enseñan a hablar español. Y ese es el patrimonio que nosotros atesoramos durante toda la vida. La idea es empobrecerlo o enriquecerlo. Ahí es que está la dificultad. Si uno se hace responsable de ese patrimonio, uno quiere enriquecerlo, o por lo menos no deteriorarlo, ¿verdad? Para que cuando uno se lo legue a las generaciones que vengan, tenga todavía ese valor. Y tiene ese valor, por supuesto, personal, humano, y te decía yo, y valor económico, porque muchas veces se nos olvida el valor económico que tiene la lengua. Hablamos tantas veces de marca país, refiriéndonos a la economía, al turismo, a las industrias, a la producción de la República Dominicana. Pero el idioma es marca país. Hasta hace unos años, los dominicanos que emigraban a Estados Unidos abandonaban el español porque lo veían como algo negativo, porque lo ideal era que ellos hablaran bien inglés. Y ahora el que habla bien inglés y al mismo tiempo fue capaz de mantener ese legado que le dejaron sus padres, con esa lealtad lingüística de seguir hablando correctamente el español, tienen un patrimonio económico invaluable. Es cierto. Entonces, el español también tiene un valor económico en las producciones culturales, en el cine, en la televisión, en los medios audiovisuales, en los videojuegos, en las redes sociales, por supuesto en la producción literaria, en la producción editorial. Toda esa creación de contenido que se haga en español tiene valor económico. Entonces las empresas y las profesiones dedicadas al manejo correcto de la lengua tienen mucho valor económico. Quizás mucha gente pensó cuando yo dije que iba a estudiar filología, bueno, una bohemia más, morirá de hambre, ¿verdad? Pobre muchacho. Pobre muchacha, podría haber estudiado, qué sé yo, derecho, ingeniería, ¿verdad? Bueno, pues podría haberlo estudiado también, no digo que no, pero probablemente mucha gente pensó, ¿y de qué va a vivir? Y sin embargo, las profesiones de los profesionales que se dedican a la lengua, claro, hay que tener un nivel de conocimiento lingüístico, porque la lengua es una cosa muy compleja, ¿no? Que no se aprende de un día para otro, hace falta mucha experiencia, mucha cultura, mucha lectura. Ese profesional de la lengua que está muy bien preparado, es un profesional muy bien pagado, pero normalmente no vemos eso. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y yo le digo, yo me dedico a hacer diccionarios. La gente se extraña que yo pueda vivir de eso, porque es de eso que yo vivo, de hacer diccionarios. Y sin embargo, bueno, pues no me quejo, no me quejo. He podido sacar a mi familia adelante, vivo bien haciendo lo que me gusta, Haciendo diccionarios. haciendo diccionarios. Pero ese valor económico de la lengua muchas veces lo olvidamos. Y nosotros como hablantes, como profesionales, como estudiantes, por ejemplo, deberíamos valorar esa importancia para la imagen personal, para la imagen académica, para la imagen profesional, que significa hablar bien y no digamos escribir bien. Hay tantas cosas que quiero comentar de lo que me acabas de decir. Déjame ver cómo lo tomo. Eh, Empecemos por diccionarios. Estuvo aquí en este podcast no hace tanto Soledad Chávez Fajardo, Mi querida Soledad, sí, una colega hemos tuya. trabajado juntas, tenemos un libro ahí pendiente en el que voy a participar yo, sí, sí, sobre diccionario Pues precisamente. de eso hablábamos, de los diccionarios a lo largo del tiempo. Y le hacía una pregunta que más o menos quiero traerla de nuevo para conocer tu opinión. Los diccionarios antes eran la referencia para todo, sobre todo cuando no existía la web.
Pero ahora nosotros vamos a las páginas de internet a buscar los significados de las palabras y ni hablar de la inteligencia artificial. ¿Tú piensas que con el cambio de tiempo, de época y el aumento de la tecnología, los diccionarios van en desventaja o tienen alguna ventaja? No tienen todas las ventajas. Oh, sin duda. Claro, sin duda. No lo dudo ni un segundo. El trabajo para hacer diccionarios se facilita extraordinariamente con las nuevas tecnologías. Los lexicógrafos, sin nuevas tecnologías no viviríamos, no seríamos capaces de hacer ya diccionarios como se hacía antes. Imposible, los diccionarios han cambiado mucho. Claro, la diferencia está en que todavía tenemos que comunicarle a los que van a usar los diccionarios que no es la misma la calidad del contenido que tú encuentras en cualquier página web que cualquiera define lo que sea, sin ningún tipo de conocimiento, o el contenido que tú encuentras en un diccionario, que está también en la red y gratuito. Lo único que hay que saber buscarlo. Yo siempre lo comparo. ¿Qué prefieres ir en un cepillo o en un Mercedes? Bueno, pues los dos están ahí a tu alcance. La sabiduría está, la inteligencia del usuario está en ir a buscar el Mercedes y no quedarse con el cepillo, cuando Exactamente. le va a salir por el mismo precio. Por ejemplo, si buscas una palabra dominicana en la web, bueno, pues tendrás muchos resultados de páginas inventadas. Y si lo buscas en la inteligencia artificial, pues probablemente va a sacar la información de nuestros diccionarios, porque la inteligencia artificial vive de la información gratuita y sin pagar créditos del trabajo que hacemos los demás. Pero no es más fácil ir directamente al diccionario del español dominicano, que está en línea y gratuito. La única diferencia está en que el usuario sepa qué nivel de calidad le pide al producto que está consumiendo, ¿no? Entonces, creo que esa es la única asignatura pendiente o una de las asignaturas pendientes que tenemos los lexicógrafos, ¿no? Comunicar con el público que nuestro trabajo está ahí. En la mayor parte de las veces es un trabajo en abierto y gratuito. Y eso pasa con este diccionario del que hemos hablado, el Diccionario Histórico de la Lengua Española, que hay un equipo multidisciplinar trabajando en él y todos sus resultados están en abierto, gratuitos. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, en el que trabajamos todos los académicos de la lengua española en el mundo, está en abierto y gratuito. El Diccionario Panhispánico de Dudas es gratis, nada más hay que entrar y buscar. El diccionario jurídico panhispánico es gratuito, no hay que no hay que comprar el diccionario, nada más hay que tener una conexión a internet y buscar. Buscar con criterio, buscar calidad, no la primera cosa que nos ofrezcan, ¿no? El diccionario del español dominicano está gratis en línea, ese es uno de nuestros grandes logros para la segunda edición, ¿no? Que después de 10 años fuimos capaces, gracias a la Fundación Guzmán Ariza, de publicarlo en línea y gratis. Y se actualiza cada 3 meses. Maravilloso. Es decir, si mi equipo decide que una palabra se va a incluir o una acepción o un ejemplo y se decide en la reunión de hoy, mañana el usuario la tiene disponible en línea. Es a tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que es verdad que las nuevas tecnologías, bueno, pues es verdad que si buscas un resultado, si buscas champola, probablemente el primer resultado que te salga no sea el del diccionario del español dominicano, pero el usuario que quiere calidad busca los buenos diccionarios que hay en línea gratis. Es decir, para ponerlo claramente sobre la pantalla, que depende mucho del usuario poder discriminar la información y saber buscar la información. Claro, Depende mucho de mí como usuaria, sin no duda. solamente buscar, quiero saber qué significa, sino ir a los lugares que son Donde está la información. acreditados. Exactamente, exactamente. Que por eso digo que es parte de la responsabilidad de los académicos y de los lexicógrafos hacer, hacer divulgación de que esas obras están ahí y que son tan fáciles de consultar como mirar en cualquier buscador de internet. Simplemente hay que poner el nombre del diccionario y ya lo tienes. Es fácil, te lo puedes descargar. Nosotros estamos preparando ya la aplicación para descargar el diccionario del español dominicano en el móvil, para llevarlo en el celular, ¿no? Una Para tenerlo primicia. ahí a mano. Eso es una primicia. Sí, estamos trabajando en ello. Yo te prometo, cuando esté disponible, hablamos y la probamos. Pero la vamos a tener cerquísima. Pero vamos, ahora mismo nada más que hay que poner diccionario del español dominicano y ahí tienes la cajita, pones la palabra y la buscas. Y tienes todos los significados, tienes los ejemplos a tiempo real.
Claro, depende mucho de que el usuario, siempre estamos hablando de respeto y con la lengua lleva eso. Depende mucho de la formación del usuario. El usuario tiene que saber que hay calidad y saberla distinguir también, ¿no? Entonces eso forma parte de nuestra tarea, ¿no? Enseñarle que ese trabajo bien hecho está ahí y está disponible. Y para eso lo hacemos, de hecho, ¿no? A nosotros lo que nos gusta es que nuestros diccionarios se consulten mucho. Tú sabes que una de las cosas que agradezco de que hayas aceptado esta invitación es eso, de que le das la oportunidad a quien te escucha y te ve en esta ocasión, de ver esas opciones que tal vez antes no veía, de conocer estas informaciones que tal vez eran, que no las sabían. Claro. Entonces, gracias por compartirlo y por estar aquí. Quiero seguir aprovechándote. Decías que cuando hablábamos del patrimonio, del legado, de que debemos de decidir que qué queremos dejarle a los demás de nuestra generación, si más débil o más robusto. Ujú. Y, por ejemplo, en el español dominicano hay ciertas particularidades de frases, de palabras. El dominicano corta mucho las palabras. Y si vamos a escribir, por ejemplo, por WhatsApp o por cualquier otro chat, eh, escribimos KLK, que es lo que, por ejemplo. Yo entrevisté una vez a Lisette Selman, esto un paréntesis, ella decía, cuando alguien me dice KLK, dice ella, yo le digo, tú me quieres decir que cómo estoy, como una manera de corregirlo. Pero eso es una manera en que, porque como la lengua muta, de que se enriquece, se debilita, ¿cómo lo ves tú? La lengua no se debilita, jamás. La lengua no se debilita. La lengua tiene muchísima fuerza, tiene muchísima fortaleza. La prueba es que somos casi 600 millones de habitantes en el mundo que hablamos español y no se ha debilitado. O sea, esas ideas catastrofistas de que la lengua va cada vez a peor, que la estamos dañando, eso no es verdad. Eso no es verdad. La lengua se enriquece o se empobrece dependiendo de nuestras necesidades. Por unos lados se enriquece, por otros se empobrece, pero son las necesidades de los hablantes. Dame unos ejemplos de cuando se enriquece y cuando se Bueno, empobrece. tenemos por ejemplo, unos avances científicos y tecnológicos que necesitan nuevas palabras. Todas esas nuevas palabras han enriquecido el vocabulario. Claro, es verdad que si ya en nuestro contacto, por ejemplo, con el mundo rural, con el mundo natural, con el mundo de la agricultura, no es el mismo, pues las palabras vinculadas al mundo rural se van perdiendo. Por un lado se pierden, por otro se ganan. ¿Eso es malo para la lengua? No. La lengua sigue sirviendo para los hablantes que hay ahora. Si ahora hay menos hablantes que se dedican a la agricultura o la agricultura ha cambiado, las palabras cambian también. Sí nos gustaría que todas esas palabras no acabaran en el olvido, en el sentido de que estuvieran registradas y que las tuviéramos ahí, pero eso no va a pasar. Las palabras están ahí, están registradas en los diccionarios, están registradas en nuestras obras literarias, en todos nuestros documentos, ¿no? No, yo no soy de la opinión que la lengua se empobrece, no, para nada. Hay hablantes que tienen una lengua muy Que empobrecida, es distinto. sin duda, sin duda. Claro, hay que distinguir de qué hablantes, ante qué hablantes estamos. Ante una persona que no ha tenido la oportunidad de una formación de calidad porque no se la hemos ofrecido y entonces tiene una lengua empobrecida porque tiene un universo vital, social empobrecido por sus condiciones. No podemos exigirle más de ahí. A mí lo que de verdad me avergüenza es la cantidad de profesionales que han tenido la oportunidad de tener una formación mínimamente de calidad y que no respetan en absoluto la herramienta que es el lenguaje, ¿no? Que más allá de una herramienta, ¿no? Lo que hace de ellos el lenguaje. A mí lo que me avergüenza son profesionales formados que no saben hablar, que no saben escribir, pero no solo que no saben, sino que no les interesa lo más mínimo aprender ni hacerlo bien. Eso sí es empobrecimiento de la lengua. Eso sí es empobrecimiento de la lengua. Ahora, que cuando hablemos por WhatsApp pongamos qué es lo que es, KLK, eso no le va a hacer absolutamente nada a la lengua, porque eso se ha hecho siempre. Por ejemplo, todos defendemos muchísimo nuestra ñ, la letra ñ, ¿verdad? Absolutamente particular del idioma español. De hecho, la columna que escribo semanalmente en el Diario Libre se llama así, ñ. A todo el mundo nos encanta. Bueno, pues la ñ nació de algo así. O sea, la ñ era la forma en la que los copistas de la época, cuando no querían escribir mucho y querían acortar las palabras porque todo lo escribían a mano,
ponían una N y le ponían su virgulita arriba, que quería decir que era doble N. En vez de escribir dos Ns, ponían una N con una rayita. Pues es lo mismo que escribir que es lo que KLK. Exactamente lo mismo. ¿Empobreció eso el idioma? Pues probablemente no. En este caso se quedó como un signo gráfico y en el caso de la comunicación rápida por mensajería, pues se va a quedar vinculado con ese extremo. Ahora, la persona que usa eso sabe que eso debe restringirse a ese contexto. Peligro está cuando tú cambias de contexto y no sabes hacerlo de otra manera. Ahí es que está el peligro. El peligro es no saber cambiar del en contexto en el que tú estás usando la lengua, ¿no? Te comunicas por WhatsApp y quieres poner abreviatura, pues no va a pasar nada. Claro, no va a pasar nada si cuando tú escribas una ponencia, una email o una carta de trabajo, sabes escribirlo correctamente. Si no eres capaz de hacer el cambio de registro, ahí es que está el problema. Y creo que fundamentalmente se basa nuestro, entre comillas, problema con el manejo de la lengua, se basa en eso. Se basa en que no dominamos el cambio de registro, porque nos da la sensación de que hablar correctamente es parecer nariz parada, ¿verdad? Ser estirado, creerse más que ninguno, y eso no es verdad. Yo probablemente no hablo igual cuando hablo contigo aquí, que tú mereces un respeto y tus oyentes, los oyentes y los que ven tu podcast merecen un respeto. Pues hablo de una manera. Cuando me estoy tomando una cerveza en un colmadón, probablemente no hablo así. Hablo de una manera mucho más coloquial. ¿Dónde está la riqueza? En saber cambiar de registro. Igual de ridículo se vería que yo hablara con el estilo del colmadón en el podium de la academia o que hablara con el estilo del podium de la academia tomándome la cerveza en el colmadón, ¿no? Entonces hay que saber adaptar el registro. Y ahí es que está, bueno, el gran reto, porque eso significa riqueza, significa que tú eres capaz de manejar el léxico coloquial y al mismo tiempo eres capaz de manejar el léxico estándar o el léxico culto. Pues los retos están ahí. Nos deja mucho para pensar esta reflexión que haces, Sí. que lo tomaré. Y cuando hablabas de la riqueza, de lo coloquial, el idioma, el español dominicano es muy particular y nosotros somos muy creativos y usamos frases como dámelo, no necesariamente para decir que te alumbren con algo. Y cuando te decimos de igual manera, suéltame en banda, pero ¿cuál banda es la que te voy a soltar? ¿Qué tú opinas de estas Eso es construcciones que maravilloso. hacemos nosotros los dominicanos? Pero es que pensamos que somos nosotros los dominicanos, pero todos los que hablan español, y hablo del español porque es el que yo conozco para poder afirmar eso, todos los que hablamos español somos creativos, es que el idioma se basa en la creatividad. Entonces, siempre hay una creación nueva y muchas de esas creaciones no son tan nuevas, no son tan nuevas. Por ejemplo, Suéltame en banda es un marinerismo y ese marinerismo tiene su origen en ese contacto estrecho que tenía todo el que venía a América en los primeros tiempos del español en América, el contacto estrecho que tenía porque todo el mundo venía en barco. Entonces, parece que eso se lo inventaron los jovencitos de ahora, pero eso es muy antiguo. Yo siempre me río con una anécdota maravillosa de una vez en un programa de radio que estaban criticando a los jóvenes porque decían, no sé si ya se dirá, decían un tro, por ejemplo, un Ajá. tro de plátano, ¿no? Sí. Un tro de plátano. Y entonces ellos estaban haciendo eso tan maravilloso de inventarse la etimología. En eso sí somos creativos los dominicanos. Eso nos encanta inventarnos unas etimologías que no sabemos de dónde salen. Entonces, en ese programa ellos estaban inventando la etimología de tro y decían que venía del inglés track. Y yo, en fin, no pude más que reírme porque ese tro de plátano, ese tro, es una palabra antiquísima en el español, mucho más antigua que la conquista de América, que se escribía T-R-O-J, troj, y era un almacén de grano, de frutos, de papa, de lo que fuera. Bueno, en ese caso de papa no, porque la papa todavía no había llegado al español, ¿verdad? Pero cuando se habla del troj, que se habla de una carga de algo grande, no tiene nada que ver con el truck.
inglés. Es una palabra absolutamente patrimonial del español. Entonces criticamos a los jóvenes porque dicen tro, pero los criticamos por absoluto desconocimiento, porque es una palabra antiquísima del español. Eso es lo importante. Lo importante es que el idioma nos sirva y sobre todo que lo respetemos. Y muchas veces, bueno, no juzgar cómo hablan los demás, porque a veces lo que eso demuestra es mucho desconocimiento, ¿no? Y la creatividad en el lenguaje es básica, para mí es básica. Y a los que nos gusta la literatura, absolutamente esencial. Esencial, porque eso es lo que hace la posibilidad de la literatura. Que el lenguaje sea el lenguaje normal y después que haya la posibilidad de crear cosas nuevas con ese mismo lenguaje, ¿no? Me gusta mucho tu posición porque no eres dogmática. Es que con la lengua no se puede ser dogmático porque automáticamente te hace pasar vergüenza. No, no puede ser dogmático. Todo el día estamos aprendiendo cosas, nos estamos descubriendo que las palabras no son tan modernas como creíamos que eran, que son mucho más antiguas, que van más allá. Ah, nos empoderamos ya, pero es que eso se decía hace muchísimo y nos creemos tan modernos, por decir. Entonces, con la lengua y con la literatura no se puede ser dogmático, con nada, pero con esas dos cosas imposible. Son demasiado grandes, nos superan por todos sitios, entonces es mejor no pontificar cuando se habla de lengua. Es mejor ser un poquito más humilde. Sí, tú decías que debemos de tener cuidado cuando escuchamos a alguien decir algo que nosotros entendemos que es incorrecto, porque a veces quien está equivocado somos nosotros. Eso es verdad. Y te decía ahorita algo que retomé de una conversación que estaba teniendo aquí con Rafael Peralta Romero, y quiero que tú lo digas en público porque me gustó mucho, que por ejemplo cuando hablamos de las adaptaciones de palabras, yo me puedo sentir rara adaptando una palabra a mi español porque quien lo ve dice, ah, pero esta tipa está inventando, o esta tipa no sabe cómo se escribe eso en inglés. Entonces tú me decías algo importante. Sí, ¿Qué te bueno, pareció? porque en general tenemos esa, en fin, ese sentimiento de inferioridad, ¿no? ¿Por qué? O sea, si yo voy a cualquier país de habla inglesa y hablo inglés y quiero que se vea que yo sé hablar inglés, yo no digo palabras en español o se vería bien. Me Eh, juzgarían como que no domino la lengua inglesa si yo empiezo a poner palabras en español donde yo no me sé las del inglés, ¿verdad? ah, Pues exactamente al revés, es lo que pasa aquí. Si tú estás hablando español y pones palabras en inglés donde no van, lo que estás demostrando es que no sabes hablar bien español. contrario. Contrario a lo que todo el mundo opina, que es muy cool Ajá. y muy, ¿verdad? Y muy nice, meter palabritas en inglés en momentos en que no van. Lo que demuestra es que tu vocabulario es pobre cuando usas palabras en inglés. Lo que demuestras es pobreza de vocabulario, porque probablemente el 99% de esas palabras que estás diciendo en inglés las existen en español, solo que tú no te las sabes. Uf, Entonces, claro, son usos muy, muy resbaladizos, porque la gente cree que está dando muestra, pero el que habla bien español sabe que tú no, que tienes lagunas de vocabulario, si necesitas echar mano del inglés. Eso para empezar. Eso no quiere decir que la lengua vive de los préstamos en gran medida, ¿no? Tenemos muchísimos préstamos, por ejemplo, de las lenguas indígenas, prehispánicas, tenemos muchos préstamos del inglés, del francés, igual que ellos lo tienen del español. Eso forma parte de la historia de la lengua y no pasa nada. Lo que pasa es que tenemos que limitar los préstamos a lo que es necesario. a lo que no tenemos. Exactamente, a lo que no tenemos. Pero si ya lo tenemos, lo que hay es que aprenderlo en español y decirlo bien. Y por supuesto, si vamos a adaptar una palabra de otro idioma, hay que hacerla, en fin, que parezca español para que no rompa nuestras reglas ortográficas y gramaticales. Pero eso lo hacen todos los idiomas. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos ese sentimiento injustificado de inferioridad cuando hablamos una de las lenguas, si no la más importante del mundo. Eso hay que decírselo a la gente. El español es ahora mismo una de las lenguas más habladas, no solo el número de hablantes, la proyección en número de hablantes, el valor económico, la presencia en Internet, por ejemplo, la productividad cultural, la tradición, la herencia cultural que nosotros tenemos.
una de las lenguas que se habla en más países, que se habla contigua en más países. Somos 23 países que hablamos español como lengua materna. ¿De dónde nos viene ese complejo de inferioridad? Hay que soltarlo ya, Debemos levantar la por cabeza supuesto, y decir, con muchísimo orgullo. orgullosamente, esta palabra se dice Hispanohablantes, así. así, claro, y no hay que sentirse extraño. Y si eres la única que lo hace, bueno, pues cada uno que asuma su papel, ¿verdad? Pero hay que ser muy consciente, ¿m? De eso que hablabas, ¿no? De ese patrimonio que tenemos. Y ese patrimonio lo defendemos cada uno de nosotros como hablantes. No tiene que venir nadie a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su parte de responsabilidad en eso. Solo párense, ¿eh? Cada vez que digan una palabrita en inglés, párense a ver si no la saben decir en español. Se puede. Uy, uy, uy. Sí, sí. Es como tarea, podemos dejarlo. Sí, sí, sí. Lo haré. Yo también haré mi Sí, todos tarea. hay que hacerlo. Haré mi Hay que tarea. hacerlo. Hablando de palabras, ¿hay una palabra en particular que te guste, que te habite? Uf, hay muchas palabras. Yo no sabía elegir una. Me gusta mucho la palabra calma, quizás porque no la tengo mucho, ¿verdad? Pero sí, me gustan mucho las palabras que tienen muchas as. Eh, es que yo vivo todo el día vinculada con las palabras, ¿no? A veces las desmenuzo tanto, las busco tanto que para mí pierden sentido, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que si tuviera que elegir una, a mí me gusta mucho la palabra calma, Muy bien. Hablabas ahorita de que eres una lectora voraz. sin duda. Creo que está enfermiza en algunos casos. No es una enfermedad de muerte, No grave, no grave, exactamente, no no es grave. grave. Creo que se puede vivir con ella. Sí. Mm, y te pregunto, ¿hay algún libro en particular que tal vez te pase lo mismo que como elegir una palabra, que sea el libro que te marcó, que es el libro No me que... pasa, lo tengo clarísimo. ¿Cuál es ese libro El de favorito Don tuyo Quijote que... de la Mancha. Yo no podría vivir sin él, probablemente. Pero no No vamos igual. a ser exagerados, pero no tendría mucha gracia. No tendría mucho chiste para mí. Sí, para mí es una obra esencial. Digo, tengo infinidad de autores favoritos de poesía, no sé, no podría elegir uno, pero si tengo que elegir uno sería Don Quijote de la Mancha. Para mí es mi libro de cabecera, mi Biblia, mi guía. Creo que es una obra genial, extraordinaria, súper divertida, infinita, todas las veces que yo la he leído muchísimas veces. De hecho, ahora estoy dando un curso sobre el Quijote, lo hago casi todos los años, ¿no? Trato de zafarme, porque, pero casi todos los años tenemos la oportunidad de hacer un curso de lectura del Quijote y cada año es más largo y cada año tiene más contenido porque es una obra que no se acaba nunca. Cervantes era un absoluto genio, toda mi admiración y mi respeto. Tenemos un patrimonio en esa obra extraordinaria, extraordinaria. Si hay algo que nos puede hacer sentir orgullosos a los que hablamos español, es tener detrás esa obra cumbre de la literatura universal, sin duda. Hay que volver a leerlo. Hay que releerlo siempre, el Quijote. Yo lo releo casi todos los años, Sí que sin te duda. gusta. Sí, me gusta, sí. Por eso yo digo que puede ser enfermizo. Sí, sí que te Sí, gusta. sí, me gusta mucho, sí. Sí, encuentro muchas cosas, me ha enseñado muchísimo de la vida, pero también me ha enseñado mucho de literatura, de lengua. Sí, Ya para ir cerrando, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, vamos allá. pero al futuro. Imaginemos de aquí a 50, 100 años. Ujú. ¿Qué cambio crees tú que experimentaría nuestra lengua? ¿Cómo vamos a ver, cómo verías tú a los hablantes del español de aquí a 100 años? De aquí a 100 años probablemente seremos menos hablantes porque la proyección demográfica baja conforme el desarrollo económico de los hablantes sube. Y la proyección demográfica de los hablantes de español iba muy rápida, pero no sé si decir por suerte, parece que se lentece, ¿no? Con el desarrollo económico de nuestros países, ¿no? Probablemente no tendremos esa progresión tan fuerte. El español seguirá siendo el mismo, porque los cambios en la lengua se dan muy lentamente, aunque parezca lo contrario. Fíjense, hablábamos de Cervantes, ¿no? El español clásico se fijó
en la época de Cervantes. De hecho, él fue uno de los principales actores para que ese español clásico se fijara. Y muchos de mis alumnos todavía se sorprenden cuando leen El Quijote y lo entienden perfectamente, quitando 3 o 4 palabras que ya están fuera de nuestro ámbito, ¿no? Y me dicen, pero sí se entiende todo. Bueno, ¿y quién le dijo que no se iba a entender? Y del Quijote, el Quijote tiene ya 400 años. Entonces, de aquí a 100 años, la lengua va a seguir siendo la misma. Probablemente, si hemos inventado muchas cosas, pues tendremos nuevas palabras para referirnos a esas nuevas realidades, o ojalá hayamos descubierto la cura del cáncer y tengamos una palabra para esa nueva realidad, ¿verdad? Y se olvide la otra, o quede ahí nada más para buscarlas en el diccionario, por ejemplo. Pero después la lengua va a cambiar muy poco, sobre todo porque nuestra lengua es una lengua de cultura, es una lengua que está fijada, tenemos una ortografía fijada, nuestros países aspiran cada vez más a la alfabetización universal, a la educación obligatoria y gratuita. Estamos en ese camino, cada vez nos acercamos más y eso hace que la lengua se fije. Cuando la lengua se escribe y hay un sistema ortográfico que la fija, la lengua cambia más lentamente. Entonces, probablemente podemos imaginar un futuro comprensible. Comprenderíamos a los hablantes de español de dentro de 100 años, seguramente sí. Bueno, si de aquí a allá ¿Estamos vivos? que no sabemos, o antes de se inventara viajar en el tiempo, Ojalá. Sería bueno que se mantenga para nosotros pasar un tanto Claro, desapercibido exactamente, en el exactamente para que futuro. no se nos note. Ya para finalizar, si pudieras enviar un mensaje a todos los hispanohablantes, a todos los hablantes de español, ¿cuál sería ese mensaje que compartirías con todos nosotros? Simplemente cualquier día párense a pensar que en el idioma en el que ustedes hablan, les habló su madre. Decías tú, desde el que se nace o incluso desde antes, sin duda, incluso desde antes. Por eso es la lengua materna, ¿verdad? En ese idioma que le habló su madre, le van a hablar sus hijos a usted. Y probablemente sus hijos a sus nietos y de ahí en adelante. Y lo que usted quiere es pasarles algo de valor. Entonces, párense a pensar que lo que más valioso tenemos cerca son la gente con la que vivimos, nuestra gente cercana, la gente a las que queremos, con las que convivimos, nuestros conciudadanos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros nietos. Y toda esa relación nosotros la construimos a partir de las palabras. ¿Habrá algo más valioso que eso para cuidarlo? No hay otro mensaje, es así de sencillo. Pues muchas gracias. Gracias a ti. A veces uno piensa que después de tener esta charla, tiene mucho que decir, pero en mi caso es que tú me has dejado sin palabras. Bueno, eso no está mal tampoco. De vez en cuando es bueno quedarse sin palabra. El silencio también es sano, hay que Y reflexionar, es elocuente también. sin duda. Así que muchas gracias por acompañarnos, Gracias a ti. por abrir esta ventana para acercarnos más a nosotros cuando nos acercamos a la lengua, porque estamos hechos de Sin palabras. duda. La historia que nos rodea está en palabras. Y lo que seguiremos siendo después que nuestro cuerpo, nuestra vida física desaparezca, si algo queda de nosotros, quedará en palabras. Así que es una manera de importantizar, de ver la palabra con más respeto y sobre todo de nuestro idioma, tenerle más valor, de sentirnos más orgullosos, de saber que cuando hablamos levantamos una bandera de orgullo, Sí, que no estamos no solos. estamos No solos. hay mucha gente también que lo hace y que nos unimos al hacerlo a esa gran comunidad y nos abrazamos. Gracias inmensa por darnos la oportunidad de ver con otros ojos lo que somos palabras. Gracias a ti. A ustedes, queridos amigos, gracias por escucharnos. Ustedes también están hechos de palabras. Ustedes también forman parte de este mundo maravilloso, el que hablamos, escribimos y vemos a través de las palabras. Y si este episodio te ha parecido interesante y piensas que puede ser útil y de valor para alguien más, pues te invitamos a compartirlo para que se difunda las palabras y el orgullo por lo que tenemos este gran patrimonio que es nuestro idioma. Gracias por el privilegio de su tiempo. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.